¿Se pueden ver ya las diapositivas? No, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No se puede ver? No, doctora. Ya. Bueno, que se han abierto, yo creo que sí. Ahora sí, ¿no? Sí, doctora, ahora sí se. Bien, las clases anteriores hemos estado hablando de la evaluación del nivel de complejidad inferior, que lo pueden revisar nuevamente en ese video que les he elaborado, en el cual estamos diciendo que existen 3 niveles de evaluación. Uno a nivel medular, cuando el niño nace, ¿no es cierto?, antes de los 3 meses, y en este nivel se puede evaluar el tono, los reflejos, las reacciones y la postura del niño, que se empieza, decíamos, evaluando con la intensidad, la simetría y la armonía de sus movimientos, para posteriormente hacer una evaluación del tono pasivo con las maniobras repasadas, los reflejos y las reacciones, donde hay un video exclusivamente para hablar de reflejos y reacciones, y además el control postural, en el cual el niño se encuentra desde el nacimiento hasta el primer trimestre expuesto en la ficha de riesgo, ¿no? En esa ficha de riesgo tienen ustedes un cuadro de Boita donde se puede ver, esto voy a pasar, que son las maniobras y las reacciones, donde se puede ver, ¿no es cierto?, básicamente cuál es el desarrollo que el niño está siguiendo. No tengo acá la diapositiva, pero voy a regresar luego a mostrar cómo durante este periodo debemos evaluar el control postural del niño de 0 a 3 meses, ¿no? Ahora, la cuestión de la edad cronológica es el estado ideal. O sea, el niño idealmente debería a esta altura de su vida poder, digamos, tener un tono desarrollado hasta los 3 meses, reflejos y reacciones presentes, control postural del nacimiento hasta los 3 meses, esperando que a los 3 meses se cumpla la línea media, se cumpla el control cefálico. Sin embargo, esta situación no siempre se da y por eso hay que evaluar a través de ciertas maniobras que son las de la bufanda, talón oreja, huecos poplíteos y las reacciones de enderezamiento, que son 7, en la cual se supone tenemos que encontrar las respuestas que nos está proponiendo Boita y no estas, que son respuestas patológicas, en la cual hay patrones anormales de hiperextensión, de piernas cruzadas, de patrones asimétricos que nos están mostrando respuestas anormales en el niño, ¿no? Entonces, decíamos, hasta ahí se evalúa al niño que cronológicamente. Por favor, Maribel Flores Díaz. Gracias. Entonces, diríamos que hasta este periodo de 0 a 3 meses, tendríamos que esperar un desarrollo ideal y no la presencia de alteraciones como estamos pudiendo ver en estas imágenes y que en su momento las hemos hablado una por una. Entonces, además de este tipo de evaluación, decíamos que viene el control postural, que va a implicar que hasta los 3 meses este niño logre tener control de cabeza. En cambio, a partir de los 6 ya observaremos giros, empezaremos control de tronco, a los 9 meses reptación y gateo, y cerca de los 12 meses tendremos que esperar la marcha. Eso es en niños, entre comillas, normales. Sin embargo, puede ser que ese niño tenga alguna alteración del neurodesarrollo y no desarrolle como estamos esperando, ¿no? Evelyn Gutiérrez, procura entrar con su micrófono apagado. En el nivel 2, ya se está evaluando ya no la función medular de 0 a 3 meses, sino que en el nivel 2 se está evaluando la función del tronco, pero además ya las primeras mielinizaciones de la actividad, sobre todo ya no solo de control cefálico, sino también de miembros superiores, ¿no? Entonces, si tendríamos que habilitar una imagen que muestre esto, podríamos decir que a los 3 meses este niño tenía mielinizada toda la columna, es decir, la médula espinal, y que a los 3 meses esa mielinización estaba en la parte más baja del haz córtico-espinal. Pero cuando ya se evalúa el nivel de complejidad medio, la mielinización ya está llegando hasta acá. ¿Qué quiere decir eso? En el cuerpo quiere decir que ese niño
no solamente controla ya la parte cefálica, el cuello, es decir, además tiene madura toda la musculatura de la cara, del rostro, puede gesticular, tiene ya contacto de la mirada, puede sonreír, ¿no? Eso va a ocurrir a la edad de, decíamos, 3 meses, ¿no? Es decir, 3 meses el niño puede hacer todo eso. Pero ¿qué va a pasar en el nivel de complejidad medio? En el nivel de complejidad medio, este niño ya tiene además mielinizada 6 meses. Este niño ya tiene mielinizado, además, ¿no es cierto? Decíamos, gran parte de la estructura, pondremos otro color, gran parte de la estructura del haz córtico-espinal, pero ya más alto. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ya tiene una función ya no solo cefálica, sino de extremidades superiores. Y a nivel del tronco, el niño ya tiene madura la musculatura paravertebral y la musculatura abdominal más. ¿Eso entonces qué significa? Que el niño ya puede hacer paso activo de la cabeza por la línea media, puede tener enderezamiento postural, soportes y reacciones anteriores, laterales, posteriores, y también puede hacer ya responder favorablemente a la prueba del paracaídas. Entonces, ¿qué esperamos en la siguiente fase? Decíamos, durante este periodo, el niño va a poder además responder a las pruebas de control postural, es decir, estos balances que va realizando el niño cuando le aplicamos pequeños empujoncitos, y puede hacer ajustes dinámicos para evitar la caída, ¿no es cierto? Sino que el niño va a responder con ajustes tónico-fásicos, es decir, con balanceos que hace su cuerpo. ¿Por qué? Porque su sistema vestibular y su sistema propioceptivo ya están madurando a nivel del tronco, ya puede apoyarse con la mano. Ya no es el de 3 meses, sino que este ya tiene 6. Entonces puede realizar ya algunas acciones, y que habíamos dicho que tenemos recursos inclusive locales para favorecer este desarrollo, ¿no? En esta fase, cumplidos los 6 meses, además, hay actividades que ya van a empezar a llevar al niño al periodo de 9 meses. Es decir, 9 meses quiere decir que este niño ya realiza ciertas acciones que antes no podía realizar, ¿no? Acciones que para el caso, entonces, en este niño ya van a implicar que se están desarrollando partes del sistema nervioso que ya no es solamente el control cefálico, no es solo el control de miembros superiores, sino que en la secuenciación ya se ve que hay un control de la cintura pélvica y la extremidad inferior. Es decir, que lo está llevando ya a la posición de cuadrupedia y ya puede hacer derecha e izquierda, ya manifestando los primeros indicios de reptación y después, lógicamente, de gateo. De ahí a que puede hacer transferencia de cargas de derecha a izquierda y siempre contralaterales. Apoya el brazo derecho, entonces apoya la pierna izquierda. Levanta el brazo izquierdo, entonces levanta la pierna derecha. Entonces empiezan a mostrar ya balances, transferencias, secuenciaciones, y un elemento importante, el niño ya puede desplazarse. Por primera vez puede desplazarse en un sitio que le va a permitir recorrer una determinada distancia, ¿no? Entonces empieza ya en este periodo también la organización de patrones rítmicos. ¿Por qué? Porque este niño ya está mielinizando en su sistema nervioso ya no solamente aquella parte que va a implicar la parte cefálica, la parte dorsal, la parte de la cintura pélvica, sino toda la extremidad inferior. E internamente, ¿qué está ocurriendo? Su mielinización ya no es en la parte baja, ya está subiendo cada vez más la mielinización, y ahora cuando está de pie y está empezando a caminar, ese proceso prácticamente se ha mielinizado todo el haz córtico-espinal. Quiere decir el rubro, el tecto, el haz, espinocerebeloso, ¿no es cierto? Entonces, los 4 haces que van a formar el haz piramidal, del que hemos hablado desde el primer día. Es decir, ha acabado a los 12 meses de mielinizarse, y por lo tanto, ¿no es cierto? Este niño a los 12 meses ya es capaz de poder ponerse de pie, pero además, sobre todo, de caminar. Entonces, a partir de los 12 hacia los 15 meses de edad, este niño va a poder caminar. Eso es lo que está ocurriendo internamente en el sistema nervioso mientras está habiendo este desarrollo.
Decíamos además que pasado este periodo, ¿no es cierto? Esta organización de patrones rítmicos quiere decir que va a haber el recorrido de una misma distancia en un determinado tiempo. Si, por ejemplo, el niño recorre 5 centímetros con el pie derecho, 5 con el izquierdo, han transcurrido prácticamente el mismo 1 o 2 segundos que ha demandado esa acción. Pero si el niño, digamos, en uno de sus pasos da una distancia de 5 centímetros y en la otra apenas de 1, el tiempo ya no va a ser igual, por lo tanto ya no va a haber ritmo. O sea que ya no va a haber un paso, otro, uno, otro, sino que entonces ahí vemos que no alterna bien y no hay un buen patrón rítmico en ese niño, ¿no? Hoy nos toca ver entonces el nivel de complejidad superior. Quiere decir que este niño, en cuanto a su edad, este niño tiene 12 meses, ¿no? ¿Se está escuchando y viendo bien? Lisa, no se ve las diapositivas. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Otra vez se volvió a perder, Lisa. Ahora sí, Lisa. Doctora. Ya se ve, doctora. Bien, entonces decíamos que después de ver lo que son los patrones rítmicos y alternancias alrededor de los 12 meses de vida, cuando ya se ha mielinizado toda la corteza piramidal o el haz piramidal, la corteza motora está madura, entonces este niño empieza a madurar los centros de control premotor, la corteza premotora, que se encuentra delante de la corteza motora y cuya función principal es planificar el movimiento, ¿no? Entonces, si tendríamos, por ejemplo, acá para mostrar una corteza motora, diríamos que se encuentra situada, decíamos, en la tercera circunvolución frontal ascendente, ¿no? A ese nivel, la corteza premotora, es decir, la que va a planificar, se va a encontrar por delante de esa corteza, aquí. ¿Y eso qué cumple? ¿Qué funciones cumple esa corteza? Planear, intencionar un movimiento y anticipar el posible peligro que puede acontecer. ¿Y por qué ocurre esto? Esta situación va a ocurrir, se sigue viendo, ¿no? No, No, Lisa. doctora. No sé por qué estoy teniendo este problema. Repitamos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lamentablemente lo que va a ocurrir es que en este caso, al no haber madurado estas cortezas, ¿no es cierto? El niño no va a poder anticipar, es decir, no va a poder manejar la incertidumbre, el riesgo, el peligro que ocurre durante el periodo desde que el niño camina hasta que aproximadamente alcanza los 3 años de vida. Entonces, si por ejemplo ya está viendo un niño que está dando primeros pasos ya solito, todos los familiares están pendientes, cuidado, cuidado, se va a caer, cuidado, cuidado, que se baje las gradas, cuidado, cuidado, va a chocar. O sea, siempre estamos temerosos. ¿Por qué? Porque su corteza premotora todavía no está madura. Él no puede planear. Él tiene la idea de un movimiento. Acá en la imagen, por ejemplo, tengo, miren, dice, no, una buena manera de pararme es apoyarme en un mueble. Se para en el mueble y empieza a andar alrededor de las sillas, las banquetas, las mesas que haya o la pared finalmente, porque escucha que al otro lado está su madre hablando por teléfono. Entonces dice, puedo, si me pongo de pie, caminar y darle alcance a mi madre. Entonces ya puede planear un movimiento, ¿no? Ya puede, digamos, desarrollar ciertas acciones premotoras para poner en ejecución su marcha. No se sabe, ¿no?, exactamente a qué edad madura la intencionalidad del movimiento, pero una vez que se da cuenta que estirando su brazo o, por ejemplo, colgándose de la silla o subirse a la silla para alcanzar, digamos, la mesa donde hay dulces, ya el niño empieza a procesar una información que se llama corteza premotora, porque se está mielinizando toda esa función premotora, entonces el niño ya se da formas para salir de la cuna, se da formas, por ejemplo, para bajarse de su andador, ¿no es cierto? Ya se da formas, por ejemplo, para escapar del que le está controlando el rato que no le mire. ¿Y dónde se nos ha ido la guagua? O sea, ya se está caminando porque el niño ya tiene planeación e intención. Dice, si me muevo, si subo, si bajo, voy a lograr alcanzar el objeto que está queriendo.
Y además, más tarde, ¿no es cierto? Hasta antes de los 3 años, el niño tiene que madurar su capacidad de anticipación. Eso quiere decir que el niño pueda manejar las situaciones de peligro, de riesgo, que pueda anticipar consecuencias de un acto motor. Si, por ejemplo, tienen ustedes un cachorro o algún rato han visto un perrito recién nacido, el perrito permanece sin ver hasta los 9 días. Al 10º día se le habilita la visión y desde ese momento el perro tiene capacidad de anticiparse. Porque si nosotros lo ponemos al borde de una mesa o de una ventana y le amenazamos con lanzarle hacia abajo, el perrito en ese rato se encrespa, o sea, se asusta y se contraen todos sus músculos y evita porque se da cuenta que va a caer. El ser humano no tiene esa capacidad de anticipar. De manera que los mayores accidentes de traumatismos cráneoencefálicos se desarrollan en este periodo, porque en el momento en que los padres no han estado vigilando a los niños, él no puede anticipar lo que le va a pasar, a diferencia de estos otros animales, ¿no es cierto? Otros mamíferos pueden anticipar. El ser humano va a tardar mucho más para tener ese trabajo consciente de cuidarse de las situaciones de peligro. De ahí que se queman, se cortan, se caen, o sea, les pasan muchas cosas y esa capacidad de autopreservarse, en realidad el ser humano tarda muchísimo. Motrizmente tardará hasta los 3 años. Pero miren, a los 6, 7 años un niño todavía puede cometer un acto que no sea capaz de cuidarse por sí mismo. Hasta un adolescente, hasta ustedes, no debe faltar algún niño todavía en el curso que tiene 20 años y todavía los papás le tienen que decir, volvé temprano, saca pues tu barbijo, lávate pues tus manos, ¿no es cierto? Porque todavía no tiene capacidad de autonomía y preservación. Nosotros somos seres que tardamos mucho en madurar, a veces 25 años, un sujeto recién está maduro y otros ni a los 50 maduran, ¿no es cierto? Todavía siguen saliendo a farrear, se suben a la moto, no llevan el casco, se hacen batería y media. Y ese tema quiere decir que no ha madurado su corteza órbitofrontal. Esa es nuestra capacidad de anticipar el peligro. De decir, me da flojera, pero tendré que hacer nomás esta clase virtual si hacer un esfuerzo, porque si no, me puedo aplazar. Esa es nuestra capacidad de anticipar. Y al año otra vez con esto, ¿no? Ya he recorrido medio año, entonces, a ver, ¿qué me conviene? Entonces, eso vamos poco a poco desarrollando la autopreservación de nuestro cuerpo, pero también de nuestros planes a futuro, que va a ser un aspecto importante. Entonces, en esta clase hemos hablado principalmente de los 3 niveles de desarrollo que tenemos en cada trimestre. 3 meses, nivel de complejidad inferior, 6 meses, nivel de complejidad medio, que se va a dar entre la sedestación y el gateo, y el nivel de complejidad superior, que se va a dar entre el gateo y la bipedestación y la marcha. Vamos a tener numerosos signos de alarma para decir si esto está yendo bien según el desarrollo ideal de un niño, o están habiendo alteraciones del tono, de los reflejos, de las reacciones o del control postural que no está desarrollando bien en ese niño y nos están mostrando que hay una intolerancia a cambios posturales. En la ficha de riesgo que les he pedido que lean dice, el niño se deja bañar, se deja vestir, duerme bien, cambia de posición o es un niño que no tolera, llora, grita, ¿no? Hay que también analizar si hay déficit temprano de integración en ese niño y que no puede, por ejemplo, mantener el equilibrio o no tiene contacto visual o tiene posturas inseguras. Hay que ver si ese niño, por ejemplo, hace muchos movimientos, por eso se llama economía energética, o tiene muy pocos movimientos. Si, por ejemplo, ese niño a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 no logra los hitos esperados o hay alteraciones de su tono, que al hacer la maniobra de Grenier el niño se tira para atrás, decíamos. Ese es un mal signo que haya tendencia extensora axial en el niño. Por ejemplo, en este que está echado, miren, como un tórax en quilla, levantado y la cabeza hacia abajo. Y los brazos abiertos. Este niño, por si acaso, ya tiene 10 meses. Y miren la posición en la que está. Ese niño ya debería haberse girado, ya querer bajarse de la camilla, ya chillar, y está ahí inmóvil, tieso. ¿Por qué? Porque está manteniendo una hipertonía axial, eso que hemos mostrado en el video, de que el niño en lugar de sentarse cuando el terapeuta lo lleva a la línea media, el niño se tire para atrás. Eso también va acompañado a veces de tendencia interescapular extensora.
Es decir, que además de estar extendidos la cabeza, también están extendidos, flexionados y aducidos los codos. Entonces, como verán en esta posición anormal, miren la boca, la posición de la cabeza, falta de cuello, cifosis, ¿no es cierto? Este niño no está sentado sobre sus isquios, sino casi sobre su sacro. Entonces, en nuestras siguientes clases, lo que nos va a tocar ver es cómo estas posturas inadecuadas y esta contractilidad inadecuada nos está llevando ya a mostrarnos trastornos del neurodesarrollo porque el niño no está pudiendo hacer ajustes posturales de acuerdo a su edad. En lugar de poder hacer transferencias de carga flexibles, sueltas, plásticas, espontáneas, el niño no puede girar, mantiene manos empuñadas, la cabeza metida, como verán acá, sin cuello, los miembros inferiores incapaces de poder flexionarse para rolar. Miren la posición fija, semirrígida de los brazos, ¿no es cierto? Nos está mostrando ya que hay un patrón anormal. También nos vamos a dedicar a estudiar las alteraciones de secuenciación. Este tema tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo biomecánico desde el nacimiento hasta la adquisición de la marcha. Como ustedes ya han aprobado la materia de biomecánica, conocen muy bien eso, como también la secuenciación que se va a dar en el desarrollo contráctil desde la fisiología del movimiento, ¿no? Cómo nuestras entradas sensoriales nos permiten dar una respuesta rápida, lenta, dependiendo de qué situación. Y lo que decíamos además que a medida que van madurando estos centros a nivel superior en el sistema nervioso, la parte más alta, los niños van desarrollando capacidad de anticiparse, de evitar, por ejemplo, frenar para chocar con algo, que eviten, por ejemplo, los niños tener movimientos, por ejemplo, como esto, poco económicos, poco ergonómicos, porque es una posición forzada para caminar, donde el niño no está manteniendo un ajuste postural adecuado, sino que está con centro de la gravedad anticipado, ¿no? Dificultad, por ejemplo, para identificar desniveles, mal equilibrio, dificultad inclusive para resolver problemas simples, falta de iniciativa motora, mucha quietud, ¿no? Apatía por los estímulos, demasiada inquietud motora. Esos son indicadores de alarma motora. Dificultad para hacer dos tareas. Se le dice que haga una cosa, que recoja ese vaso y también que ordene este puzzle, este rompecabezas. Entonces ya no sabe por cuál va a empezar. Lleva este vaso y al regresar traes la regla. ¿Qué me has dicho? Ya no puede manejar dos cosas, ¿no? Entonces, importante ver todo eso si es que el niño va a tener alteraciones o no, que va a ser uno de los aspectos importantes. Acá algunas imágenes justamente de posiciones anormales, asimétricas, con incrementos de tono, fijación de patrones anormales, por ejemplo, acá como el reflejo de presión palmar, boca abierta, asimetría en la posición del niño. Miren acá, por ejemplo, no hay una asimetría del desarrollo superior con el desarrollo inferior, flaquitas, delgadas, en aducción las piernas, rotada la cabeza. Entonces, todos estos aspectos hay que empezar a ejercitar al ojo para detectar base de sustentación ampliada, posición asimétrica, por ejemplo, acá un hemicuerpo dominante y otro hemicuerpo, por ejemplo, hemiparético, perdón, lo que quiere decir que en este caso el niño no tiene un patrón de marcha rítmico, sino que cojea, ¿no es cierto? Miren, más o menos 100,000 millones de neuronas tenemos que se comunican casi con 10,140. Si cada uno de esta población se comunicara, ¿no es cierto?, durante ese periodo de los primeros 1,000 días de vida, podríamos decir que realmente cada uno de nosotros tiene 18 veces mayor una comunicación a 10,000 sinapsis que se van generando durante este periodo. Entonces, nuestra capacidad para conectar, para poder hacer sinapsis es muy grande. Entonces, tenemos que estudiar con minuciosidad todo lo que está aconteciendo en estos primeros meses de vida, particularmente por eso es importante el estudio del primer mes de vida del niño, ¿no? Para eso tenemos diferentes escalas y esta es una de esas escalas, la que nosotros utilizamos es la ficha de riesgo. Entonces, me gustaría que cada vez que hablamos de esto, vuelvan a estudiar su ficha porque ese va a ser un aspecto importante para ir identificando qué cosas o cómo yo tengo que estudiar luego la evaluación de un niño, ¿no? Seguramente de alguna forma, en algún momento se darán mecanismos para poder hacer la evaluación de la práctica y entonces la teoría ya tiene que estar bien fundamentada, bien estudiada por ustedes.
Para eso, para las personas que se están queriendo confundir en estos últimos minutos, quisiera hablar del manual que les estoy mostrando cada vez este manual y que por favor no lo descuiden, ¿no? Hemos dado inclusive algunas páginas. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, desde la sección 1, dice estado de alerta, postura en reposo, cómo debe ser el perímetro cefálico, cómo deben ser las fontanelas, la forma del cráneo, la simetría de la expresión facial y lingual, el seguimiento de los ojos, ver algunos reflejos, el tono, por ejemplo, ángulo de aductores, ángulo popliteo, ángulo talón-oreja, y de eso hemos escogido nosotros los principales para que no los cansemos con todas las formas de evaluación que hay, sino que, como les decía en nuestra primera clase presencial, sepamos el ABC por lo menos para decir, bueno, a mí no me gusta la neurokinesiología, pero tengo un compañero al que le gustaba, creo que este niño tiene problemas, lo derivaré. O sea, conocer por lo menos los primeros auxilios, digamos, para esa persona, ¿no? También hay maniobras de tono activo, como verán acá. Tenemos reflejos primitivos para evaluar y también tenemos, ¿no es cierto?, signos de alerta, que es lo que estamos hablando. Cómo debe estar el niño en reposo y todo aquello. Entonces, tenían ustedes otro manual más, además, con el que hemos ido avanzando poco a poco, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por favor, y según vamos avanzando, vayan leyendo su manual, porque en este momento, por ejemplo, ya hemos hablado de tono pasivo, estamos hablando de hueco popliteo, de talón oreja, ¿no es cierto? Maniobra de la bufanda, fíjense. Además, estamos hablando ya cerca, miren, la maniobra de Grenier, esto que les he colocado yo en el video, ¿no es cierto? Y también ver algunas otras maniobras que marcar ustedes, es decir, esto no hemos visto, esto hemos visto, pero tener una idea de cómo se va dando inclusive el patrón biomecánico de la marcha que ustedes han estudiado, ¿no? Luego aquí están los reflejos, prensión palmar, plantar, ¿no es cierto? Todo lo que hemos estudiado. Y también los reflejos de paracaídas, reacciones anteriores. ¿Están acompañando lo que estoy mostrando? Sí, doctora, se ve. Exacto. Entonces verán que me gustaría que así vayan leyendo, viendo, por ejemplo, a qué se llama un patrón de hipertonía, a qué es un patrón normal simétrico, ¿no es cierto? Y además, fuera de eso, este manual tiene una gran ventaja porque nos permite ver inclusive la valoración de los nervios craneales, por ejemplo, que me imagino que en semiología algún momento han tenido que ver, y también ver algunas maniobras que van a tener que ver con, por ejemplo, tono muscular, el reflejo de estiramiento muscular, repasar, por ejemplo, los reflejos osteotendinosos que han debido ver cómo se toma y que en el caso del niño también se deben evaluar, ¿no es cierto? Este es uno de los manuales que hemos pasado y que en este se encuentra gran material. Y por otra parte, voy a ir también a mostrar. Recuerdo haber pasado ya hace mucho, entonces tienen que ir mirando ambos materiales porque los dos materiales son con los que nosotros nos vamos a manejar durante este tiempo, ya que no tenemos, digamos, son materiales muy gráficos donde no hay que leer demasiado, sino sobre todo hay que mirar qué cosas se está tocando, ¿no? En este momento creo que no estoy encontrando tan a mano, pero, a ver, voy a mirarse acá. En los adjuntos lo tengo el manual. ¿Alguien se acuerda? ¿O lo tiene a mano el otro manual? ¿Nadie? No puede ser. O sea que el manual lo tienen oculto por lo visto. Ya. El otro manual, ¿pueden ver ahora? ¿Están pudiendo ver? No. No, doctora. Ya. Se los voy a mandar entonces al WhatsApp porque es el primer manual donde cuando estábamos pasando 2 horas de clases, ahí vamos avanzando con nuestro manual. Inclusive les había dado unas creo que le pasé al presidente de su curso y en su momento sé que les ha pasado. Entonces voy a volver a enviarles ahora este material
para que ambos, el IEP y ¿no recuerdan ni ese nombre? ¿Nada? Me preocupo si realmente no recuerdan ni eso. ¿Nadie recuerda? En Classroom lo subió, doctora. Ahí está. Exactamente, pero también les pasé, les cuento, por este medio. O sea, les pude pasar también el IEP por este medio. Aquí está. Está en el Classroom y está también en el recurso de... Aquí está. Ahora lo pueden ver, ¿no? Entonces decíamos que había inclusive una historia clínica, ¿se acuerdan? Que tenían para leer unas determinadas páginas. Aquí está, están viendo ahora, ¿no? No, doctora, se ha quedado en el WhatsApp la pantalla. Está Está bien. congelada la pantalla. Ahora sí. Entonces, como verán, en esto estábamos avanzando. Les había pedido yo revisar desde la página 16, ¿no es cierto? La entrevista a la madre, qué preguntar, cómo preguntar, qué verificar. Hemos repasado qué hace el niño de 2 a 4 meses, de 6 a 9 meses, de 9 a 12 meses, qué debe hacer un niño. Y cuando hemos visto toda la colección de Nestlé, hemos visto qué pautas esperábamos de ese niño durante este periodo y hemos visto también las tablas hasta acá. Entonces tenían ustedes que leer de la página 18 hasta la página 25 para conocer qué pautas de desarrollo tiene el niño en las diferentes etapas de vida. Entonces verán acá, de 2 a 4, mira el rostro, sigue un objeto, reacciona al sonido, eleva la cabeza. Y yo recuerdo que hemos ido avanzando hasta la edad de los 2 años de vida, que era lo que nos interesaba, hasta esta edad. Entonces, perdón, de la página 18 hasta la 38 es que ustedes tienen que tomar en cuenta de este manual que se llama de la IEPI. Entonces voy a poner los 3 manuales juntos para que así ustedes tengan el material con el cual van a apoyar mis explicaciones. Y lógicamente es importante que lean el manual y vean el video. Lean el manual y vean el video porque así van a encontrar una relación directa de lo que estamos hablando y lógicamente van a surgir dudas. Porque en caso contrario van a pensar que todo está entendiendo, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Doctora, se le escucha recortado. Bueno, pero antes me ha escuchado, ¿no? Sí. Bien, entonces para nuestra siguiente clase del martes ya voy a tener listos los temas para la evaluación final, perdón, para la evaluación parcial y según los grupos que se anotan, si van a haber cambios de grupos o cosas, ya antes de esa distribución que ya me han hecho llegar. Si alguien todavía va a modificar o algo de eso, por favor, lo que tiene que hacer es pasar toda la lista nuevamente, porque a su vicepresidenta, si no la van a confundir, y a mí peor van a decir mal para uno de los temas que tengo preparados. ¿Ya? Entonces, los grupos se van a reunir y durante todo el mes de julio. Doctora, se escucha entrecortado. Doctora, no se escucha. Se Bien, escucha voy a muy grabar. difuso. Perfecto, voy a grabar entonces un pequeño audio para mandarles por el WhatsApp para que así también puedan entender ahí la explicación. Creo que eso es todo lo que tenía para decirles hoy y que por favor vayan mirando siempre los manuales que voy a pasar por el WhatsApp, ¿ya? Está bien, doctora. Perfecto, que les vaya bien, que tengan buena tarde y a seguir cuidándose y evitar salir en lo posible y si salen, bien protegidos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas tardes, hasta Igualmente. luego. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Que les vaya bien, hasta luego. Doctora, buenas tardes. Una pregunta acerca de la tarea de Classroom. Hay una tarea que dice junio y habla acerca de averiguar trastornos del neurodesarrollo y nos habla de un manual llamado DSM-5. ¿Dónde lo podemos hallar ese manual? Yo lo voy a subir el manual y así van a poder hacer con la guía del manual y les voy a poner ahí las páginas. Ya, doctora, gracias. Hasta luego. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Que les vaya bien, hasta luego.